importante también acompañar a las víctimas para que estos números en abstracto luego hay que aterrizarlos. Y cuando alguien sufre una discriminación o cuando alguien es víctima de una agresión homófoba o de una discriminación por ser trans, lo importante es saber explicarle y también no crear falsas expectativas de hasta dónde podemos llegar, porque eso a su vez también produce una doble victimización después o, como se suele llamar, una victimización secundaria. ¿Por qué digo esto? Pues porque es verdad que las discriminaciones muchas veces se saben por denuncias, pero luego hay veces que la expectativa que tú tienes cuando vas a una comisaría a denunciar porque te han insultado, porque te han llamado maricón o porque te han agredido cuando vas con tu novio por la calle, pues igual no es real. ¿Por qué digo esto? Pues porque si yo voy con mi novia por la calle y nos llaman bolleras y nos agreden, si yo no puedo identificar al agresor, si yo no tengo testigos, si va a ser mi palabra contra la suya, igual la vía judicial puede ser más desgastante, puede ser mucho más perjudicial para la víctima porque le crea falsas expectativas que si se pueden adoptar otro tipo de medidas. Esto lo digo pues porque muchas veces la vía judicial la tenemos en la cabeza desde el ámbito, desde muchos observatorios LGTBI, denuncia, pero una cosa es sacar a la luz esa punta del iceberg de la realidad de discriminación, de la realidad, como decía también Dio, de la discriminación en lo cotidiano, de la LGTBI-fobia que sufrimos en el día a día, para tener una fotografía lo más real posible, y otra cosa es judicializarlo todo, porque yo creo que la judicialización muchas veces puede llevar a más frustración o a un no cumplimiento de las expectativas que tenga la víctima. Y en ese qué hacemos, yo creo que esa vía judicial siempre tiene que estar, es decir, cuando se producen casos tan graves como el de Basauri o situaciones de agresiones, la vía judicial tiene que también ser sí o sí. Es decir, eso necesita, también como sociedad, necesitamos una respuesta desde lo judicial en la que el mensaje que se envíe a todo el conjunto de la sociedad y a quien es potencial agresor o agresora es no todo vale. Y cuando tú te pasas de la raya, esto tiene unas consecuencias. Pero acabando ya y volviendo a esa ruta de la intolerancia, los delitos de odio se abordan con el abordaje judicial y con la implicación de todas las instituciones y del ámbito de la judicatura, que también hay que sensibilizar, fiscalías, abogados y abogadas, y la persona que ha sido víctima de una agresión tiene derecho a ser resarcida desde la sociedad como conjunto, desde un ámbito más penal, por así decirlo, más estrictamente, pero yo creo que es muy importante evitar que lleguemos al delito de odio. Es decir, en vez de montarnos en todas las paradas del metro, pues antes de llegar a San Ignacio, que es el delito de odio, vamos a ver si en Abando, que es donde empiezan los estereotipos y los prejuicios, lo empezamos a trabajar y así evitamos ir pasando de estaciones hasta llegar a San Ignacio, que es el delito de odio. Entonces, yo creo que es muy importante, y ahí la Red Era Berean también tiene dentro de sus áreas de trabajo todo lo que es la información y la sensibilización, trabajar las estaciones previas, es decir, trabajar el estereotipo, hacer campañas de publicidad, hacer campañas como hicimos la pastilla esta divulgativa de la mirada migrante, la mirada gitana, para fechas señaladas hacer un vídeo corto, para ir a hacer formaciones, como decía también Dio, a los profesionales y a las profesionales de los determinados ámbitos, trabajar todo lo que tenga que ver la sensibilización, porque yo creo que es verdad que tenemos un punto a favor, así como sociedad, y yo creo en el ámbito LGTBI que ha quedado claro y que está claro que la respuesta social es muy buena, es decir, se produce una agresión, sale todo el mundo en tromba. Yo creo que ese es un plus que tenemos que tener en cuenta, es decir, el mensaje que se manda, pero que hay que trabajarlo, la sensibilización, la formación, la asistencia de políticas públicas, la implicación de las administraciones, la apuesta por reforzar en este ámbito de la mirada LGTBI el trabajo de los colectivos, y yo creo que es un trabajo de todos y de todas, que en Era Berean y desde Verdindo también se trabajan todos los ámbitos de sensibilización y de formación a la sociedad en general, que es, yo creo que ese es el mensaje que hay que mandar, ¿no? En vez de ser altavoz del discurso de odio, ser altavoz de pelear y de luchar por una sociedad inclusiva, por una sociedad en positivo y en el que nosotras tenemos algún proyecto que le llamábamos, y a mí me gusta mucho, y es verdad, la diversidad nuestra riqueza, ¿no? Todas las diversidades, en vez de vivirlas desde lo negativo y desde el miedo, vivirlas como una riqueza que suma, y en este ámbito de la mirada LGTBI también, pero también de las tres miradas de Era Berean, potenciar otras formas de abordaje que nos lleven a quedarnos en la parada de Abando y si puede ser en la del Casco Viejo, que sea que no tenemos ni siquiera la intolerancia y el estereotipo, pues mucho mejor. Eskerrik asko. Eguerdi on, Latzo Dibes.
Bueno, ya han hablado las dos miradas, pues queda la última mirada, ¿no? Que es la mirada gitana. Seguramente que Pero si no menos estaría... importante, ¿eh? Eso, no menos importante. Seguramente si estaría aquí el tío Antonio sentado, pues tendría ese aspecto, ¿no? de gitano que se ve o que se identifica. En mi caso, pues muchas veces tengo que escuchar la palabra de tú no eres gitana o tú no pareces gitana, ¿no? Porque soy rubia, porque tengo ojos claros, porque hablo bien, porque tengo estudios, ¿no? Y eso es algo que se repite y se escucha constantemente y hace un poquito de pupa, la verdad, porque hay que ver que el pueblo gitano es muy diverso, hay gitanos de todo tipo, rubios, morenos, más oscuros, más negros, más de todo, ¿no? Con estudios, sin estudios, y que hay que saber identificarlo. Bueno, al principio, ¿no? Pues Gorka ha dicho que los datos que se han visto en el estudio que nos sorprenden, ¿no? Y es verdad que el pueblo gitano tampoco, cuando lo vimos por primera vez, tampoco nos sorprendió para nada, porque es algo que vivimos. Yo igual no lo vivo tanto por el hecho de no parecer gitana, pero sí se vive y duele. Y el verlo esos datos, pues dices, por lo menos no se ven identificados los datos y lo que hemos estado comentando durante muchísimo tiempo, ¿no? Que a veces parece como que hablamos un poco a lo tonto o no se nos hace caso de lo que se dice. En relación con lo que hemos estado hablando antes de que no hay mucha relación con el pueblo gitano y eso crea desconfianza, desconocimiento, ¿no? Es verdad que el no relacionarte, el no conocer, pues hace que tengas una imagen negativa, ¿no? Del pueblo gitano y no puedas cambiar esa imagen. Pero muchas veces, pues aunque conozcas a personas gitanas, con esa frase de, ya, pero tú no eres gitana, hace que sigan teniendo esa imagen negativa. Y luego pues escuchas comentarios muchas veces de... Yo me acuerdo, una vez estaba en el centro comercial y me quedé impactada al escuchar que una madre le estaba diciendo a su hija, corre, 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 que vienen los gitanos, que te roban los gitanos. Entonces, ya si esos comentarios, esas frases se van diciendo de madres a hijos pequeños, ¿no? Pues se hace como que esa imagen, ese estereotipo no cambie y no desaparezca y se siga viendo al pueblo gitano mal como se nos ve. Aterrizando un poquito a los datos de la red de Eraberean, hemos visto también claramente, como bien aparece en el estudio, que el problema en la vivienda es claro. Es claro y así lo manifiestan y se ve esos problemas día a día, que es muy difícil acceder a una vivienda. Es muy difícil acceder a una vivienda, tanto si es público o privado, y luego también en la relación que hay con las agencias inmobiliarias, porque muchas veces ponen esa excusa de que el propietario o la propietaria no quiere a personas extranjeras, no quiere personas gitanas, ¿no? Que ocupen su vivienda y así de esa manera pues se quitan ellos un poquito la culpa, pero ellos también hacen hincapié en y no ayudan a que esas personas puedan tener una vivienda. Como bien ha dicho Dio, muchas veces pues también ponemos como ejemplos propios, ¿no? Porque lo hemos vivido y así queremos manifestarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hermana, somos 3 chicas, la mediana está casada y ella pues intentaba buscar una vivienda, ¿no? Mi cuñado es muy moreno. Mi hermana no es tan morena, pero mi cuñado es muy moreno y se le ve que es gitano. Se le nota. Entonces, ella iba sola a ver el piso, a hablar con ellos, y en el momento pues que ya más o menos estaba ya el trato hecho y ven el DNI de mi cuñado todo moreno, pues ya pusieron una excusa y no le alquilaron la vivienda. Pero como esos ejemplos hay muchísimos y mujeres de verlas y decir, qué guapa estás, ¿no? Qué cambiada. Y de sí, es que me voy a ver un piso.
tenerse que cambiar su forma de vestir, intentar aparentar no ser gitana para conseguir ese piso. Y eso es muy triste, es muy triste. Luego también los datos que se han ido recogiendo, en el 2018 se identificaron tres datos de discriminación inmobiliaria, personas gitanas, que recogieron Agifugi, la Asociación de Guipúzcoa, y Nevipen, de Bilbao. Bueno, también otro de los aspectos que destaca en el pueblo gitano es el tema de los locales comerciales. Mari Carmen de la Asociación Nevipen siempre cuenta, ¿no?, que siempre le pasa que entra a un comercio y tiene al de seguridad detrás de ella, constantemente detrás de ella, y que ya, bueno, como que se ha acostumbrado, pero que sigue cansando, que esa persecución siga existiendo, ¿no?, y que es incómodo. Yo, como bien he dicho, mi cuñado es muy moreno y en el comercio, muchas veces siendo con él, es horroroso. Es horroroso de la manera que te persiguen, de la manera que están todo el rato encima tuyo, viendo cómo están constantemente mirándote y sin hacer nada. Y sin hacer nada. Simplemente por entrar. Y no solamente pues eso, pues, al entrar a un comercio, también se ha visto casos en los que los locales, por ejemplo, bares o así, que entras. Hemos recibido un caso hace poquito de un caso de que un hombre en un bar, pues le había desaparecido el móvil, y como vio que había una gitana, pues un grupo de gitanas, pues pensó que era la gitana la que le había robado el móvil, y es más, el móvil no estaba encima de la mesa donde él estaba sentado. Entonces, que son cosas y esa mujer recibió una paliza por un robo que no cometió. Y muchas veces pasa esas cosas también, pues, en las tiendas, que te acusan de cosas que ni siquiera has tocado. Y el acceso al empleo, pues también se ha visto casos en los que no digas que eres gitana porque igual no te cogen, o igual no eres la persona que van a coger para ese trabajo, ¿no? Y encasillar en oficios específicos, ¿no?, donde trabajas con tu comunidad, ¿no?, y no poder salir de ahí. Hubo también un caso en el que una chavala joven, pues, que aparentemente, como yo, no parecía gitana, le contrataron para trabajar en una perfumería. Y casualidad que al poco tiempo entró también a trabajar una persona que había estudiado con ella. Y entonces ya se empezó a hablar de que era gitana y, pues bueno, pues esa chica no continuó trabajando. Y eso es una barrera y una dificultad que se encuentra día a día, que no deja que el pueblo gitano avance, que tenga los mismos derechos que los demás. Y al final, pues un poquito terminando con lo que es las denuncias, pues antes ha dicho Iraide que hay que tener el ojo entrenado, ¿no? Y muchas veces pues el ojo no está entrenado, o se normalizan las circunstancias o la discriminación, ¿no? No se ve que están siendo discriminados, ¿no? Y luego también, pues para dar ese paso de denunciar, el no sirve para nada es lo primero que dicen. ¿Para qué voy a denunciar si no sirve para nada? Si no se me va a escuchar. Si hay muchas personas gitanas que tienen muchísimas dificultades a la hora de hablar, y cuando se ponen nerviosas no atinan y no se les entiende. Entonces dices, es que ¿cómo me voy a explicar yo? ¿Cómo les voy a contar lo que me ha pasado? ¿No? Y eso hace que no den ese paso para denunciar. Y un poquito eso ha sido todo. Lo más seguro que en estos momentos, pues eso, ahora al terminar, pues tendréis preguntas, y si tenéis cualquier pregunta, encantada de contestar. Eskerrik asko.
Gracias a los tres. No, bueno, como comentábamos en un principio, en estos últimos minutos sí que queríamos compartir con vosotros las observaciones que pudierais hacer a esta lectura que hacíamos de los datos previamente enunciados. Puede parecer a veces, cuando relata algunas de las situaciones que nos llegan a la red, Elena o Jenny o Dio, que no dejan de ser situaciones anecdóticas, ¿no? Es decir, así consideradas y tal. Pero claro, ciertamente para las personas que sufren estas situaciones, la anécdota tiene una categoría absoluta. Y a veces, claro, pues a veces es leída de formas muy distintas. Por ejemplo, ayer mismo estábamos Jenny y yo con otra compañera que ya mencionaba ahora, Mari Carmen Jiménez, y que llegaba un poco al extremo de cómo se ha normalizado esto, de modo que ellas incluso habían hecho una performance, un acto así, pues un poco lúdico, medio teatral, generando un sketch que se llamaba He ligado en el Mercadona, sobre el inevitable emparejamiento de una mujer gitana cuando entra al supermercado y el vigilante de seguridad que la sigue. Claro, eso es cuando son ocasiones un poco más normalizadas de alguna forma, interiorizadas incluso en esta percepción que a veces se tiene de que qué vas a hacer si esto ya es algo inevitable. Inevitable, percibido como inevitable por las propias víctimas, por la naturalización que se hace un poco desde la cotidianidad, incluso a veces por nosotros mismos. Es decir, bueno, pues cuando antes decía, creo que era Imanol, lo que queremos dar una imagen y tal, y que nos preocupa dar una imagen, a veces no es tan así. Es decir, que, pues, por ejemplo, en relación con otros colectivos, igual nos preocupa más la imagen que queremos dar y no aparecer como tal. En el caso de la cuestión gitana está más normalizada, es decir, al fin y al cabo, seguramente son merecedores de estar como están. A los otros casos, como mencionaba Elena, es decir, cuando ya estamos hablando de una variante superior de los incidentes de odio, discurso de odio, delito de odio, obviamente ahí no cabe hablar de anécdotas. O sea, son situaciones absolutamente graves sobre las que tenemos que construir una fórmula de actuación. La red Ceraberian, eso, no deja de ser una tentativa en ese sentido. Cómo hacer para trabajar juntos, organizaciones sociales, la administración, para gestionar la biodiversidad de modo que convirtamos los espacios compartidos en espacios de convivencia, en las dos líneas que antes decíamos. Es decir, cómo trabajar en la construcción de actitudes incompatibles con la discriminación, el odio, etcétera, y cómo prestar atención a las personas que son víctimas de situaciones discriminatorias, de actitudes o de actos de odio, para que efectivamente sientan el acompañamiento que reciben, en la medida de lo posible, como decía Diego, un acompañamiento integral, y al mismo tiempo, pues eso, no solo se garantice esa atención a esas personas, sino que se garantice la sanción al victimario, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un espacio, bueno, un poco un planteamiento coincidente también con lo que estábamos anunciando en la mañana. Bueno, y como decía, pues nos quedan unos 10 minutos así antes de proceder a la clausura. Si queréis hacer algún comentario o pregunta en relación con lo que han estado exponiendo Elena, Jenny o Dio, pues este es el momento. Yo quería comentar que desde la mañana, ¿no? se ha planteado, ¿no? como una herramienta de medida, ¿no? de una encuesta, ¿no? de cómo es la sociedad vasca y cómo perciben la diversidad. Y de hecho se ha hablado desde un punto muy positivo, ¿no? que la diversidad, ¿no? y las discriminaciones desde un aparato de medida la gente le percibe como muy positiva, y yo creo que es incoherente, ¿no? Cuando hablamos de discriminaciones desde una positividad, tenemos que revisarnos, ¿no? como sociedad. Y creo que la sociedad vasca realmente no está preparada para abrazar su diversidad de nación que es. Y de hecho creo que las personas que piensan en un futuro, ¿no? de cómo será la sociedad vasca con la diversidad, tienen que prepararla para realmente no estar en espacios incómodos y debates incómodos, ¿no? Creo que si no estamos preparados en un espacio de encuentros, de espacios de diálogos incómodos, no vamos a avanzar como sociedad. Y luego, en otro lugar, que desde las percepciones, ¿no? que se ha visto, se ha plantado una foto, ¿no? una foto bonita, ¿no? de lo que somos como nación. Y creo que eso no es una foto real, ¿no? Sino esa percepción no se ajusta a la realidad de sociedad que somos, no se ajusta, ¿no? a la diversidad tanto étnico-racial como de género que somos. Y creo que también se ha hablado, ¿no? de todas las intersecciones, ¿no? Yo creo que está bien
tener un enfoque interseccional, pero hay que partir de que las vivencias pueden ser parecidas, pero el sufrimiento puede ser diferente, ¿no? Porque igual el sufrimiento de las comunidades negroafricanas, ¿no? Con todo el histórico, ¿no? Desde la esclavitud hasta hoy, pueden generar un histórico doloroso, ¿no? Que cuando el acto, ¿no? discriminatorio está relacionado con toda esa herencia, ¿no? y memoria corporal, ¿no? que pueda haber. Y muchas veces como se expresa la sociedad vasca, pero también dónde están, ¿no? cuando hablamos de sociedad diversa, ¿no? toda esa afrodescendencia, ¿no? el pueblo y los pueblos, ¿no? que más o menos están dentro de esas naciones que también no pueden expresarse porque sienten y son, ¿no? Y otra cosa que más o menos en esa mesa, ¿no? que me ha parecido interesante, ¿no? porque al final se ha aterrizado, ¿no? algo que tiene que ver también con todo lo que ha sido la reflexión de la mañana, pero algo más palpable, ¿no? algo que se ve, ¿no? Pero en una ocasión se ha dicho, ¿no? de que a todas las personas discriminamos o sea, podemos ser opresor o oprimido, pero yo creo que eso no es real, ¿no? porque yo creo que en la historia, ¿no? de la humanidad el hombre blanco nunca se ha sufrido por ser hombre y blanco, ¿no? Cuando la mujer sí se puede ser discriminada por ser mujer, pero no blanca. Pero el hombre negro siempre se ha sufrido por ser hombre y por ser negro. Y se ha sufrido por ser hombre negro, ¿no? Entonces, así si digo el hombre negro, o sea, no hace falta, ¿no? decir mujer lesbiana y otros tipos de discriminaciones que son más visibles, ¿no? Y luego otra cosa que me ha sorprendido, que se ha hablado mucho, ¿no? de los colectivos, tanto LGTB, ¿no? los colectivos gitanos, pero no se ha hablado de los colectivos de las comunidades negroafricanos, ¿no? que cuando existe el movimiento panafricano, ¿no? que se activó, ¿no? desde 2014, que ha hecho grandes trabajos, ha construido grandes espacios y debates, ¿no? y ha implementado un debate, ¿no? desde la intelectualidad, ¿no? de uno pensar desde el panafricanismo y la negritud en este país, ¿no? Y no se ha hablado, no se ha mencionado, ¿no? Y también existe un movimiento antirracista, ¿no? fuerte, que también, ¿no? ha intentado, ¿no? como poner unas grandes reflexiones en la mesa y ha incorporado también, ¿no? debates en la agenda política vasca, ¿no? Y no se ha mencionado. Y también existe la SENAE, ¿no? la comunidad negra africana afrodescendiente, que también se activó y está haciendo pasos, ha organizado, ¿no? muchísimos espacios de encuentro, pero no se ha mencionado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sociedad, ¿en qué sociedad hablamos? Hablamos de una sociedad que queremos ver, una sociedad de la foto que salió desde la mañana, o la Photoshop que queremos ver, ¿no? Vernos bonitos, ¿no? Que también ha salido. Creo que es importante cuando hablamos de debates de sociedad diversa, incluir todos los cuerpos diversos, pero también, ¿no? las voces diversas que están, ¿no? en esa construcción de sociedad que queremos igual ver mañana, ¿no? Y realmente, bueno, intento como hacer eco también a otras voces, pero realmente me gustaría también, ¿no? Bueno, que estaría una mujer, ¿no? negra para hablar también, ¿no? desde otras perspectivas, porque también ha salido muchas cosas que, bueno, no me quiero mencionar porque igual no me corresponde directamente, pero creo que es importante pensar cuando hablamos de diversidades, hablar desde el género y desde la raza, ¿no? Pero no quedar solo en el género. Y eso es todo. Bueno, ¿contestamos? Sí. Bueno, más que contestar, agradecer las reflexiones que has puesto sobre la mesa. Me parecen interesantes. No comparto todas, algunas sí. Por cuestiones de tiempo no vamos a debatir sobre cada una de ellas, pero sí me parecen interesantes todas las aportaciones que planteas. No pueden hablar todas las diversidades en esta mesa y en una mañana, eso es evidente. Creo que compartiremos eso. El movimiento panafricano, la SENAE y demás son estructuras y son mecanismos de contraste y de trabajo que tienen diferentes esferas, no están aquí, pero tienen otros espacios donde sí tenemos relación con personas que están vinculadas a ella. Las cosas que yo he contado que tienen que ver más con la población migrada, no tanto población negroafricana, a veces están contrastadas y habladas con esas personas.
Y recalco desde dónde he hablado, porque es importante. He hablado desde una perspectiva más migrada, pero no solo para personas migrantes. Yo creo que es importante que salgamos del debate encasillado de quién es más discriminado y a quién hay que atender antes y cómo hay que hacerlo solo para esas personas. Era Berean tiene esa concepción de trabajo conjunto, de enfoque conjunto, precisamente para salir un poco de ese estancamiento de cada uno quiere manifestar lo mal que está desde su propia mirada y los grandes logros que está consiguiendo desde su mirada. Creo que desde el planteamiento público lo que se está haciendo es una mirada global de una sociedad diversa con muchísimas diversidades. No todas las diversidades tienen la misma importancia en cuanto a la necesidad de gestión más o menos urgente y en ese sentido hay que tenemos que ser un poco empáticos o por lo menos intentar colocarnos en esa posición de entender el por qué se va en un momento con una cosa y en otro momento con otras, ¿no? Y vuelvo a decir que comparto muchas de las reflexiones y me parecen muy, muy importantes porque todos aprendemos de ello y en ese sentido agradecértelo. No comparto lo de la parte de algunos de los ejemplos que has puesto por ser hombre y blanco o ser hombre negro y demás, y la vinculación también de la discriminación con el tema colonizador o la herencia que tenemos los negroafricanos o los afrodescendientes. Creo que sí hay una discriminación ahí, pero creo que hay una cuestión en origen y hay una cuestión en destino. Y también, y con eso hilo con lo que has dicho también, que tiene que ver con que las personas... era una afirmación, que todas las personas pueden ser víctimas y pueden ser victimarios. Yo la sostengo. La sostengo porque la vivo en el día a día. Lo vivo entre hombres y mujeres, mujeres con hijos, hijos con... O sea, todas las diversidades permiten que todas las personas podamos ser, de alguna manera, jugar a los dos roles. Incluso quien no se ha dado cuenta de que ha sido agente discriminador, que se ponga a reflexionar y ponga a analizar sus propios actos y verá que seguramente lo es. Y si no lo ha identificado todavía, que siga gestionándolo, porque lo va a encontrar. Yo no creo que se libre nadie de ser agente discriminador en ningún sitio del mundo. O sea, por alguna razón, y con eso no quiero decir que todas las discriminaciones son iguales, y ni la gravedad, ni el foco en el que se produce, ni el contexto, ni por qué se produce. Pero sí estoy seguro de que convendrás conmigo en que somos perfectamente víctimas, pero también somos agentes discriminados. Y eso yo creo que ahí es difícil que me muevan de ahí, porque es que lo vivo en el día a día. Lo vivo en el día a día, lo vivo en el día a día cotidiano de las conversaciones, lo vivo en el ámbito jurídico, agresiones que se producen de un bando y de otro, entre unos grupos y otros. O sea que ahí me cuesta mucho pensar en alguien que no pueda ser agente discriminador. Y digo que salvando las distancias de la gravedad que pueda tener las actuaciones de unos con otros, ¿no? O sea, no he pretendido responderte exactamente a todo lo que has planteado porque es imposible, pero sí agradezco la apreciación de lo que has dicho. Opa. Yo tengo una pregunta para la mirada de Berdindo, en este caso de Elena, porque realmente justo el otro día teníamos esta misma conversación diciendo que, bueno, pues por ejemplo, en el ámbito migratorio sabemos bien los perfiles de personas que son más reacias. Oh my God. Los perfiles de personas que son más reacias hacia la diversidad cultural. Pero es verdad que el tema LGTBI se nos escapaba un poco y queríamos saber si vosotros teníais ya identificados esos perfiles o, por ejemplo, teníamos la sensación de que en las agresiones homófobas estamos hablando más de personas jóvenes y no tanto de personas mayores. Y, bueno, pues no sé si a este respecto tenéis vosotras ya alguna investigación, algún informe o sabéis por dónde van los tiros.
Pues así a bote pronto. Sí, no, yo te contesto desde la fotografía que me hago yo y que muchas veces también puede estar incluso distorsionada, porque es verdad que no hemos llegado a hacer ningún estudio de un análisis más pormenorizado y demás. Es los denominadores comunes que vas